Hola, hola, una vez más bienvenidos a Diego Albán 24/7 Mortgage, un espacio donde hablamos de mortgages, de hipotecas, de todo lo relacionado al mundo del real estate, y también hemos tenido invitados motivadores, gente que nos inspira a dar el siguiente paso, a llegar al siguiente nivel. Hoy tengo un invitado súper especial, alguien a quien aprecio muchísimo. Hemos compartido en varios entrenamientos en compañías de real estate. Es un licenciado title agent en el estado de la Florida. Nos acompaña la valiosa presencia de Eduardo Morales. Muchísimas gracias, Diego. Morales, ¿cómo estás? Tremenda presentación, me siento así abombado. Pero me gusta muchísimo que estamos aquí los dos hoy porque este momento en el mercado de real estate pensamos y creemos y simplemente es la realidad del real mercado de real estate. ¿Okay? Esta es la verdadera etapa del mercado inmobiliario, y por eso debemos y tenemos, y estoy feliz de estar contigo para tratar de educar al consumidor y hacerlo sentir que si ellos necesitan comprar, si ellos necesitan vender, no pueden pensar si es el momento o no, tienen que hacerlo. Efectivamente, a veces cuando hay mucho negocio, y lo he hecho en anteriores intervenciones y demás, en las épocas buenas, cuando hay mucho negocio, cualquiera es un realtor, cualquiera trabaja en compañía de títulos, cualquiera es un originador. Ahora, yo no digo que las cosas estén malas, estamos diciendo que hay ciclo, ¿no? Estamos en un ciclo en este momento donde hay que trabajar más, y donde los buenos, donde la gente que sabe realmente de este negocio son los que vamos a seguir adelante. Eduardo, ¿cuánto tiempo tienes tú en esta industria? ¡Wow! Esa pregunta... Son muchos años, pero a mí me gusta decir 20 y un poquito más. Ok, sí, entonces, imagínate, tenemos más o menos experiencia compartida de unos 40 años. 40 años además. Nos lucimos muy jóvenes porque comenzamos realmente muy jóvenes. A los 12. A los 12 años. Pero tenemos una experiencia. Yo sé de tu conocimiento en título, te respeto muchísimo y vuelvo y repito, para mí es un verdadero placer y un honor tenerte en el canal. Muchísimas gracias, yo con muchísimo gusto estamos aquí para educarlos a ustedes con cualquier pregunta que tengan, y bueno, vamos a hablar un poquito de título. Exactamente, comencemos con una pregunta: ¿cuál es el trabajo, cuál es la función de una compañía de título en una transacción, en una compraventa de una propiedad? Perfecto, la compañía de título es la parte donde se conjugan todas las partes de la transacción para asegurarnos de que vamos a transferir el título de propiedad sin ningún tipo de gravámenes. Nosotros necesitamos hacer, primero, leer el contrato. Segundo, ver quién va a pagar por qué en el cierre. Y tercero, tenemos que ordenar todas las investigaciones necesarias para poder transferir el título de propiedad sin ningún tipo de gravámenes, como dije anteriormente. Esas investigaciones son el Title Search, que es la información de los récords públicos. Después tenemos la municipalidad, que es la información de la ciudad donde se encuentra la propiedad. La Stop Letter, que es la información de la asociación. La asociación nos va a decir cuánto es el pago mensual, si hay retraso en los pagos y si existe algún assessment especial que tiene que ser pagado. Una pregunta, cuando se trata de un Homeowner Association, ¿es necesario un Stop Letter? En todas las asociaciones, sea de Homeowners Association, que es una comunidad, o un condominio, se necesita un Stop Letter. Okay. Pregunta, Eduardo, y vamos a la práctica, digamos, yo califico al cliente, el realtor muestra la propiedad, tenemos un contrato ejecutado. Ese contrato el realtor se lo debe mandar a dos personas, se lo debe mandar al originador, a mi persona que voy a trabajar en
la parte financiera, en conseguir el dinero, y te va a mandar también una copia del contrato a ti para Sí, que señor. tú comiences a trabajar Sí, en la señor. parte de título. Sí, señor. Eso es yo siempre he dicho que las comisiones y demás se las gana cada persona de manera independiente, pero para que este trabajo funcione tiene que ser un trabajo de equipo, tiene que haber una conexión, una comunicación entre el buyer, entre el seller, compañía de título, appraisal, todas las partes. ¿Tú qué piensas de eso? Definitivamente es un trabajo en equipo y nosotros nos sentimos muy orgullosos, Diego, porque en el momento de que recibimos la copia del contrato, nos aseguramos de que todas las partes del contrato estén totalmente perfectas para poder empezar a trabajar y procesar el contrato hasta el cierre. ¿Okay? En ese momento, cuando nos comunicamos con el consumidor, puede ser el vendedor, el comprador, los agentes inmobiliarios y todas las partes involucradas, siempre decimos algo que para mí es la realidad. ¿Okay? El real estate es locación, locación y locación, pero Title Insurance, que es la compañía de título, es comunicación, comunicación y más comunicación. Nosotros tenemos el deber de comunicar todo lo que está aconteciendo y sucediendo en la transacción para poder procesar y tener un cierre exitoso. Cuando tú recibes el contrato, ¿qué errores ves que son los más comunes cuando el agente de real estate envía el contrato a la compañía de título? Sí, el más común de todos es cuando empezamos a trabajar con un comprador, y generalmente los primeros clientes que tenemos son nuestros amigos, y por ejemplo tenemos a Francisco García, pero entonces Francisco García lo conocemos por Pancho. ¿Okay? Entonces vamos a escribirle el contrato y ponemos Pancho García, porque así lo conocemos desde que estamos pequeños. ¿Okay? Cuando Pancho García va y se reúne con Diego, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Francisco García. Y después cuando va para la asociación dice, Francisco García. Entonces ya hay una discrepancia en ese contrato que tenemos que tener. Por supuesto, la autoridad y la definición para determinar cuál es el nombre de esa persona en realidad. ¿Es Pancho o es Francisco? Y lo que lo va a determinar es su licencia de conducir. Exactamente. Él se llama como aparezca en su licencia de conducir. Por eso es muy importante, y siempre le decimos a los agentes, cuando vayan a poner el nombre digamos, el comprador en este caso, en el contrato, pedirle la licencia de conducir para poner ese nombre en el contrato como aparece. Otra cosa que sucede mucho es que en el contrato, cuando se trata del seller, los realtors ponen owner o records. Eso es totalmente irrelevante. Okay. Porque hay el owner of records, pero no sabemos si esa persona es soltera, casada, divorciada, si es un trust, tú sabes, tiene que hacer un poquitico más de su trabajo, y todo es récords públicos, y tú puedes entrar perfectamente al condado de Broward y pones la dirección de la propiedad, y ahí te aparece quién es realmente esa persona que va a vender esa casa, y es la última persona que está registrada para hacerlo. Pasa mucho en los contratos cuando el dueño es una corporación, digamos, el dueño de la propiedad es una corporación, entonces se pone, por supuesto, en el contrato se va a poner el nombre de la corporación, pero esa corporación no tiene una firma, tiene un representante legal, una persona que firme el contrato. Yo les digo a los agentes, es muy importante que cuando el seller firme el contrato como representante legal de la compañía, ponga al lado su nombre. Pedro Pérez, para poder determinar que la persona que está firmando el contrato es la persona autorizada por la compañía para... Eso es lo que llamamos nosotros la mejor práctica en la industria. O sea, tenemos que conocer y escribir y dejarnos saber a nosotros que estamos en la otra parte recibiendo toda esta información, quiénes son quiénes, ¿me entiendes? Es importantísimo eso. Ahora, digamos, tú recibes el contrato, cuando la compañía de título, ustedes reciben el contrato, ¿ustedes qué es lo primero que se ordena? Lo primero que se ordena es todo. Todo, y todo es todo. Todo. ¿Y qué es todo? Todo es, lo primero es el title search, que es la información de los récords públicos, la municipalidad, que es la información de la ciudad donde se encuentra la propiedad.
Después tenemos el estoppel letter, que es la asociación de condominio o la asociación de la comunidad. Después tenemos que ordenar también un survey, si la propiedad es un single family, ¿okay? Que es una casa. Porque con esas informaciones ya adelantadas podemos evitar contratiempos y podemos decir que vamos a tener un cierre exitoso y cumplir con el día de cierre. Importante, Eduardo, por ejemplo, el survey es un servicio que ustedes subcontratan a una persona que se denomina un surveyor. Ese surveyor es el que va a mirar los linderos de la propiedad y demás, y también va a dar un documento que se llama el certificado de elevación, que va a determinar si la propiedad está o no en una zona de inundación. Ese survey tiene un costo. Sí. ¿Cómo funciona en el evento de que la persona se ordena el survey, ustedes pagan el survey y la transacción no se da? Bueno, Diego, eso es una de las ventajas que nosotros tenemos. En Sunbelt Title, nosotros ponemos primero al consumidor y después nos ponemos nosotros. Nosotros, como dije anteriormente, ordenamos todos los requisitos de título que nos pide el contrato. Una vez más, el Title Search, Municipal Lien Searches, Double Letters, Survey, Elevation Certificate, y por cualquier eventualidad esa transacción no cierra, Sunbelt Title no le cobra nada a ninguna de las personas involucradas, que generalmente se lo cobran al comprador, que les pague por ese dinero que la compañía de título avanzó o emitió para empezar a trabajar. Nosotros no. Tenemos esa ventaja de que no los comemos. Yo conozco compañías de títulos que no ordenan el survey hasta que tengan un commitment, hasta que el préstamo esté aprobado. Sí. Pero bueno, eso es una ventaja. Ustedes, porque si esperamos a ordenar, por ejemplo, el survey hasta que el préstamo está aprobado, tal vez puedan haber atrasos en la transacción. Y puede ser que el survey venga con algo, ya vamos adelantados en el préstamo, y cuando se ordena el survey, tal vez el surveyor ve algún defecto en la propiedad. Sí. ¿Qué defecto puede ver, por ejemplo, el surveyor cuando hace su Bueno, trabajo? hay muchas eventualidades que pueden suceder, como por ejemplo propiedades que son de los años 50, 60, que tienen terrenos muy grandes, y entonces corrieron la cerca un poquitico más hacia allá del lado del vecino. Entonces eso hay que corregirlo también, pues tú sabes. Y otras eventualidades, como por ejemplo puede ser que tienen una casita atrás en el jardín, y entonces esa casita no se dieron cuenta que la construyeron metida un poquito en el paso de servidumbre que tiene por detrás el lote de la casa. Entonces eso hay que corregirlo, pues. Entonces mira, el proceso funciona así: mientras ustedes están trabajando en la parte de título, nosotros estamos trabajando en la parte del financiamiento. Vamos en esta vía, y en algún momento volvemos y conectamos. Ahora, quiero hablar un poco del Title Commitment. ¿Qué es el Title Commitment? Title Commitment es mi pasión. Esa es la pasión tuya, el Title Commitment. El Title Commitment es mi pasión, porque esa es la llamada por teléfono que recibo como a las 9 de la noche, 8:30, 10, cuando el comprador llega a su casa y va para su email personal y recibe el Title Commitment. El Title Commitment es un documento que presenta toda la información de la persona dueña de la casa, que representa también todas las eventualidades que pertenecen al dueño de esa casa, como hipotecas abiertas, juicios, child support, you name it, taxes que no son pagados. Y entonces, en palabras bien simples, yo quiero decirles que el Title Commitment, Diego, para mí es mi receta. Okay. De cómo yo voy a limpiar ese título, todos los documentos que yo tengo que generar, todas las investigaciones que yo tengo que pedir
para poder transferirse título de propiedad sin ningún tipo de gravámenes. ¿Cuál es la relación en el Chain of Title y el Title Commitment? Eso es lo mismo. El Chain of Title dice todo lo referente, la historia del título de esa propiedad. Ahora bien... Perdón, una pregunta. ¿La historia de la propiedad desde dónde? ¿Desde Ponce de León? ¿Desde cuando llegó Ponce de León a la Florida? ¿O desde dónde es la historia? Sí, ¿Dónde comienza la historia? A nosotros nos gusta ir hasta el final de la cadena del título. No, hay una parte que se solicita la title insurance, la póliza del seguro de título previo del vendedor previo que está vendiendo. Y con esa póliza del seguro de título tratan de no ir un poquito más allá. Nosotros vamos un poco más allá y por eso es que a veces encontramos hasta errores que sucedieron y que no los eliminaron del título. Pasa mucho, Eduardo, y igual que te pregunte, que el nuevo comprador vive su propiedad y cuando la va a vender sale algún defecto. Pero él compró la propiedad de esa manera. ¿Qué pasó en ese para que él cerrara cuando compró y cuando la vaya a vender se le presente a él una situación? Porque cuando él compró hubo algún defecto que no se subsanó en el momento de la compra. Lamentablemente, el señor comprador, cuando compró, que ahora vende, compró la casa con el problema. Entonces, para evitar eso, nosotros nos encargamos de realmente ir hasta el final de la cadena del título para asegurarnos que no hay nada que esté por ahí pendiente, que al momento de vender, en este momento, el vendedor va a decir, pero yo no sabía nada de eso, yo compré y no me dijeron nada. Bueno, no se preocupen, que nosotros vamos a asegurarnos de que ninguno de esos gravámenes, ninguna de esas eventualidades estén en el título de propiedad cuando transferimos del vendedor para tú como comprador. Digamos, en la parte en la parte inicial del préstamo, en la parte inicial, lo primero, cuando se tiene un contrato ejecutado, lo primero que va a pedir el seller es un depósito. Un depósito que va a la compañía de títulos. Lo que se llaman a una cuenta fiduciaria. A una cuenta de escrow, a una cuenta fiduciaria. ¿Cómo funciona esa cuenta de escrow? Sí, eso es una pregunta muy importante y quiero por favor que entiendan claramente que ese dinero es un dinero de bona fide. Tú quieres comprar esa casa y el vendedor necesita un respaldo, algo que le diga que sí, que ya tú tienes, comenzaste y diste algo que es el depósito. Ese depósito no va a salir de ninguna manera de mi cuenta fiduciaria, que es actualmente la cuenta de tu contrato. Ese dinero va para tu contrato. Ese dinero no sale de ahí hasta que todos los documentos estén ejecutados, firmados, sellados. En el momento del cierre es que ese dinero sale de la cuenta. Ok. Ahora, o sea, quédense tranquilos. Ese dinero no sale para ninguna parte. Digamos, porque a veces pasa, ¿no? El negocio se cancela, la transacción no se da. Entonces el vendedor dice, yo necesito, me voy a quedar con el dinero del escrow. Pues no es tan sencillo como quedarse con ese dinero del escrow, no es firme acá, ¿no? Tiene que haber una cancelación de ese contrato y tiene que haber una nota dentro de esa cancelación. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar con ese dinero? Si el comprador dice, yo no fue mi responsabilidad, fue porque no me aprobó el banco o fue porque la propiedad salió con un defecto y ya se venció dentro del contrato el término para salirse del contrato, tampoco es tan fácil que el vendedor se pueda quedar con ese dinero. No es nada fácil y por eso contamos con una gran cantidad de profesionales en el campo de inmobiliario y estos profesionales del campo inmobiliario con los que trabajamos constantemente, todos estos agentes inmobiliarios, ellos preparan algo sumamente importante que es un horario con las fechas y los límites. ¿Por qué? Porque una vez que conseguimos la casa, una vez que conseguimos el préstamo, una vez que conseguimos
todo lo relacionado con esa compra de nuestros sueños y sabemos ya que estamos ya caminando para el cierre, lo único que tenemos que hacer es estar pendientes, y se los digo de corazón, estar pendientes de todas esas fechas que son sumamente importantes para evitar todos estos contratiempos. Por ejemplo, tenemos la contingencia del financiamiento. Tienes 15 días, 30 días para que te dé, Diego, la aprobación del préstamo. Y tienes 45 días para cerrar. Si tú ves, y Diego ve que llega el día 25 y todavía faltan unas cositas que mejorar para que el comprador salga de underwriter para el para el departamento de cierre. Entonces Diego se reúne pues con el realtor y le dice, mira, vamos a necesitar una extensión. Y entonces, una vez más, ¿se recuerdan que les dije de lo de la comunicación? Bueno, eso es la comunicación para tener un cierre exitoso. Eduardo, hablemos de un documento súper importante. ¿Cuál será ese? El Closing Disclosure. Ok, eso es, yo lo llamo el más buscado. Más buscado. Todos que el documento, el Closing Disclosure, es el documento que muestra los gastos, donde ese comprador está invirtiendo su dinero. Ahí siempre hay una... Digamos, yo diría que digamos que hasta cierto punto diría que una confusión, ¿no? ¿Ok? Y digamos que ya estamos cerca al cierre, ¿no? El banco, por ley, tiene que hacer el delivery del closing disclosure al comprador al menos 3 días antes de que ese cliente pueda llegar a la mesa de cierre. El banco no puede hacer el delivery del disclosure hoy y querer cerrar el lunes, tienen que correr 3 días. Digamos, hoy es un día viernes, ¿cierto? Se hace el delivery del CD hoy, ese comprador tiene que firmarlo hoy y va a contar sábado, va a contar lunes y el préstamo puede ser el día martes. Cuando yo le mando ese disclosure, ese closing disclosure al comprador, a los 5 minutos me llama el realtor. La compañía de título no tiene todavía el CD. No sé si te pasa. Siempre. Cuéntame cómo funciona el lado de ustedes. Siempre. Y una vez más, aquí estamos para educarlos a todos ustedes, ¿ok? Recuérdense, yo digo, yo tengo un dicho que dice, zapatero a su zapato, ¿ok? Entonces, ese CD, ¿ok?, se entrega 3 días antes del cierre. En ese mismo momento que se entrega ese CD, empezamos a balancear el caso entre el banco, Diego, y nuestro closer del title, ¿ok? Entonces ya ese préstamo ya tiene una aprobación del préstamo, pero sale del escribiente, que llamamos aquí el underwriter, para ir al departamento de cierre. Cuando llega al departamento de cierre es que la gente del closer o el que cierra nos envía esa parte que se llama los Closing Lenders Instructions. Con esas instrucciones ponemos ese CD junto y el día antes del cierre, el CD que prepara la compañía de título y el CD que prepara el mortgage tienen que hacer un espejo uno del otro. Exactamente, nosotros cuando le mandamos, hacemos el delivery del CD, es un CD preliminar, sí. Eso no son los números finales y siempre pues yo se los dejo saber, no es el número final va a ser el que se balancee entre la closer del banco y la closer de la compañía de título. Sí. Entonces, por ejemplo, se hizo el delivery del CD y hoy tenemos lo que se llama el clear to close. Sabemos ese closing disclosure tiene una fecha, ¿no? Digamos que el cierre es el día miércoles. Entonces dice el comprador, no, yo el miércoles no puedo, yo voy a cerrar el jueves. Él no puede cerrar el jueves, él puede cerrar el jueves con los documentos hechos el miércoles. Imposible. No puede. Señor, usted tiene un contrato ya, el closing date es el miércoles, así que el miércoles, si no puede venir al cierre,
Yo le llevo los documentos donde esté, pero vamos a cerrar el miércoles. También pasa mucho en este negocio. Hay un momento entre el clear to close y el momento del cierre. ¿Por qué? Porque hay que balancear el CD. El préstamo está clear, va al departamento de cierre. El departamento de cierre del banco se va a comunicar con la compañía de títulos, sí, ¿cierto? Y le va a enviar, primero balancean el CD. Y luego de que el CD está balanceado, que es decir, ya tenemos los números, lo que tú llamas ese espejo, ¿cierto? Entonces ya está el CD balanceado, el banco manda el paquete a la compañía de título para cerrar. No sé si te ha pasado que la gente se va a la compañía de títulos sin tener una cita simplemente porque les dieron el clear to close. Varias veces, sí. Eduardo, ¿a qué hora es el cierre? Y yo le digo, ¿qué cierre? Pero no se preocupen, que una vez más la comunicación es abierta y tenemos la información para que todo el mundo se sienta confortable y todo el mundo se sienta en las mejores manos con Diego Albán, Eduardo Morales, compañía de Lender Mortgage, todo lo que relacionado con préstamos y la compañía de título. Nosotros trabajamos para ustedes. Entonces, para finalizar esa parte, entonces ya tenemos el CD balanceado. ¿Quién debe de contactar al comprador? Si estamos tratando con el comprador, para darle fecha y lo que le llamamos nosotros el cash to close. Porque como tú decías ahora, creo que lo mencionaste, zapatero a su zapato. A veces, algunos agentes quieren controlar la operación y son ellos los que quieren dar el número, son ellos quienes fijan la hora. Sí. Y es mejor no, yo les sugiero siempre a los agentes, trata de no meterte en esa parte, porque te va a dar una experiencia que tuve hace un par de años. La Realtor llama al comprador y le da las instrucciones del cash to close de otra compañía de título. Wow. Ella no recordaba quién era la compañía y le dio las instrucciones de una compañía de título que no era la que estaba haciendo el cierre. ¿Qué pasa? Al final la dueña de esa otra compañía de títulos se había ido de vacaciones. Wow. Tenía $100,000 de un comprador que no era su comprador y hubo trabas para poder cerrar la transacción. Sí. ¿Por qué es tan importante la comunicación en ese momento final entre el comprador y la compañía de títulos? Es sumamente importante, y nosotros, para evitar esos contratiempos, hacemos algo bien simple. El CD está balanceado, ya tenemos una figura final del cash to close, lo que tiene que traer a la mesa del cierre, y enviamos una notificación a los realtors involucrados para que ellos, antes de que yo y las closers de mi oficina le dé la figura final al comprador, ellos aprueben esos números para antes de que yo se los envíe al comprador. Es la única manera para tener un cierre exitoso. Claro, porque a veces también se da un número, el realtor da un número, da un número preliminar y no es el número real. Necesitamos el número real con la fecha, con los días de intereses que se está cerrando la operación. Tiene que ser bien específico. Pero no se pongan nerviosos, están en las mejores manos aquí en la industria. Nosotros tenemos una comunicación totalmente abierta. Yo creo que, Eduardo, hemos abarcado bastante de lo que es el trabajo de una compañía de títulos. Definitivamente este es un trabajo de equipo y no solamente, primero es un trabajo de equipo, pero también tienes que tratar con gente que sepa de este negocio. A veces escuchamos por ahí gente y lo vemos inclusive en las redes, que publican cosas, y lo hablábamos hace un minuto atrás, que dicen cosas que uno se aterra del poco conocimiento que tienen en este negocio. ¿Tú cuántas transacciones has cerrado tienes un récord? ¿Tienes un récord de cuántas transacciones? Yo te digo que el año pasado cerramos casi 10,000 transacciones en el estado de la Florida. Imagínate tú. O sea, estamos aquí,
el compromiso de la compañía de título, el compromiso que nosotros tenemos como banco, como originadores de préstamo, Sí. es completo con nuestros clientes. Yo siempre le digo a la gente que estoy disponible 24/7. Estoy claro de tu amplio conocimiento, del bagaje que tienes en este negocio. Muchísimas gracias de participar del segmento de Diego Albán 24/7 Mortgage. Para terminar, Eduardo, una frase que te motive. Una frase que me motive es mi porqué, y mi porqué es mi familia. Para eso estoy aquí y para eso siempre he estado dispuesto a hacer lo mejor y dar lo mejor de mí siempre. Yo tengo alguna frase siempre también que digo que cuando impactamos la vida de los demás, cuando ellos compran su casa, impactamos su vida, pero también impactamos la vida nuestra y la de nuestras familias. Sí. Y para terminar, como siempre termino el segmento, recuerden que tal vez en 2 generaciones nadie se va a acordar que tú pasaste por esta tierra. Entonces este es el momento de ir por todo lo que te mereces. Buena suerte. Muchísimas gracias, Diego. ¿Listo? Un abrazo, mijo.